amigos, aquí en la 91.5, 094-929-717 es la vía de comunicación. Dejen sus mensajes, nosotros les vamos a estar contestando. Dejen sus opiniones también, nos encantaría saber qué opinan acerca de determinadas cosas, de las cosas que estamos también mirando y leyendo para ustedes. El puertorriqueño, Daddy Yankee habló como nunca acerca de la fe y el impacto de Jesús en su vida en un episodio dirigido por el streamer muy conocido español, Ibai, donde le cuestionó a profundidad su vida y la música que ahora produce. Ramón Luis Ayala, más conocido como Daddy Yankee, habló acerca de su experiencia cantando frente a miles de personas en el medio tiempo de la NFL realizado en España, en el Santiago Bernabéu, el estadio de Real Madrid. También expresó que le pareció normal volver a los escenarios tras 3 años sin presentarse. En la entrevista hablaron acerca de las razones primordiales de su ausencia, por qué no se vio interacción del puertorriqueño en redes sociales, pero eso se debió a que mantenía su proceso al que llamó búsqueda de la fe. La Biblia es muy clara cuando dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es todo. Es una relación, un amigo, expresó el cantante. También mencionó que su único objetivo en este momento es compartir su fe y servir de instrumento para Dios. Durante el podcast reconoció que volver al nuevo de nuevo el camino le ha traído paz para poder enfrentar todas las situaciones de su vida. Me puse a reflexionar diciendo, ¿dónde ha sido tu punto mayor de felicidad en tu carrera? Fue ahí, déjame volver a la casa de mi padre nuevamente, dice Yankee. Además, con una voz melancólica, confesó que está vivo de milagro, porque recordó que en algún momento de su vida le habían disparado en varias ocasiones, pero ahora sigue en pie y más vivo que nunca. El influencer Ibai aprovechó el momento para conversar acerca de su futuro en la música, mencionando su nuevo álbum Lamento en Baile, el cual cuenta con un sello personal del género urbano, pero su letra es distinta. Todas las canciones van con mi ritmo, con mi flow, con mi estilo, pero con un mensaje más positivo, sano y que ahora se puede llamar para toda la familia. ¿Tú me entiendes?, le dice Ayala. El video del podcast, que fue compartido en la plataforma de YouTube, y en tan solo unas horas va a llegar al 1 millón de visitas. Una locura, ¿eh? ¿Qué le parece, Andresito, si escuchamos lo nuevo de Daddy Yankee con Bizarrap? Medium.
lo que nos está tirando este tema de Daddy Yankee junto a Bizarrap. Esta sesión que la verdad sigue dando que hablar, ¿eh? Bueno, otra noticia más que vamos a compartir con ustedes tiene que ver con el exjugador brasileño, Balón de Oro, estrella. Estamos hablando de Kaká, que protagonizó un encuentro multitudinario en San Pablo, repasando su vida deportiva y sus experiencias espirituales. Exjugador de San Pablo, Milan, Real Madrid, Orlando City y selección brasileña. Fue el mejor jugador del mundo en 2007. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, conocido mundialmente como Kaká, que dejó a los estadios en 2017, se subió al púlpito de la Iglesia Familia de Sorocaba, un municipio brasileño ubicado en el estado de San Pablo. Allí compartió un mensaje centrado en la identidad cristiana ante más de 1.500 personas. Hoy, el Balón de Oro de 2007 se dedica a compartir su fe en distintos espacios, cursa estudios de teología de manera privada y aclara que no es pastor, aunque continúa aceptando invitaciones para predicar. El encuentro, cargado de emoción y respeto, incluyó momentos de cercanía con los asistentes, sorteo de una camiseta autografiada, hizo malabares con los valores oficiales del Mundial 2026 y dedicó tiempo para fotos y saludos al finalizar. En su reflexión titulada El poder de la presencia de Dios, se estructuró en 5 partes en las que fue recorriendo desde el accidente que casi truncó su carrera en el año 2000, pasando por sus éxitos deportivos y las derrotas más dolorosas hasta su paso por el Real Madrid, marcado por lesiones y críticas. En cada relato, Kaká subrayó que la verdadera identidad no se define por los títulos ni por los fracasos, sino por la fe en Jesús. En relación en la etapa que fue muy dura del Real Madrid, arrastrado por las lesiones, la presión mediática y las críticas, dijo que en medio de su sensación de fracaso llegó a una conclusión: no fui el mejor jugador del mundo ni el peor fichaje, pero sí fui siempre un hijo de Dios, afirmó ante la congregación, centrando que descubrió que la verdadera identidad se encuentra en Cristo y en cualquier etapa de la vida o ocasión o circunstancias. Hoy, lejos de la competición y de los reflectores y de las cámaras, Kaká se reconoce como un creyente que busca compartir su testimonio y su experiencia espiritual, aunque aclara que obviamente no es pastor, pero bueno, está convencido de poder predicar de la persona de Jesús y su evangelio, que son el mayor tesoro que nadie pueda transmitir. Así que excelente. Y nos seguimos quedando en Brasil, y esta vez por un hecho fundamental. Algunos dirían raro, pero bueno, yo lo celebro, y es el hecho de que Lula designa un jurista evangélico para el Tribunal Supremo de Brasil. Si el Senado ratifica su nombramiento, Brasil tendrá en la máxima corte, va a tener entre sus 11 miembros 2 evangélicos. Mire usted. O sea que muy bien, ¿no? Vamos a decir que nos alegramos, porque bueno, está bueno que más cristianos estén en esos lugares. La jubilación anticipada de un juez abrió hace un mes la vacante del Tribunal Supremo de Brasil, y este jueves pasado el presidente Luis Ignacio Lula da Silva designó para el cargo a Jorge Mesías, un jurista evangélico. Mesías, que actualmente ocupa el cargo de abogado general de la Unión, es también el principal emisario del gobierno en sus intentos de mitigar el rechazo que el mandatario y el Partido de los Trabajadores generan entre los evangélicos, una comunidad que gana peso político en cada elección. Si el Senado ratifica su nombramiento, entonces la máxima corte de Brasil va a tener entre sus 11 miembros, 2 evangélicos. Será el tercer cristiano evangélico entre los 172 ministros que han servido en la Corte Suprema en los 134 años de historia de Brasil. Los evangélicos suponen el 27% de la población, más de 47 millones de brasileños son evangélicos. Además, Mesías será el más joven de todos
y tendría por delante 3 décadas en el puesto porque se jubilan a los 75 años. Miren qué interesante. Les voy a contar un poquito del perfil de Mesías. Mesías tiene 45 años, es licenciado en Derecho y por la Universidad Federal de Educación Superior de Recife y posee una maestría y doctorado de la Universidad de Brasilia. Considerado prudente y discreto, Mesías nació en Pernambuco, como Lula, y es miembro de la Iglesia Bautista Cristiana de Brasilia, donde es diácono. Suele utilizar sus discursos y redes sociales para comentar cómo su análisis del mundo se basa en una cosmovisión bíblica. Aunque no milita en el Partido de los Trabajadores, se le considera muy cercano a sus gobiernos. Funcionario de carrera, hace una década ya ejercía un alto cargo en el ejecutivo de Dilma Rousseff. Fue subdirector de análisis y monitoreo de políticas gubernamentales de la Casa Civil, secretario de la Regulación y Supervisión del Ministerio de Salud y asesor jurídico del Ministerio de Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación. Desde que Lula lo nombró abogado general de la Unión en 2023, ha desempeñado algunas misiones sensibles como representar al presidente en la Marcha para Jesús, la mayor fiesta evangélica de Brasil, organizarle reuniones a líderes de iglesias protestantes o contratar un bufete de abogados en Estados Unidos para defender el gobierno frente a algún tarifazo impuesto por Donald Trump. Así que muy, pero muy bueno. Ojalá se dé, ¿eh? Y algo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Estoy compartiendo con ustedes, o voy a compartir con ustedes, la cruz es la respuesta. ¿Qué tan bien conoces la pregunta? Este es un artículo que está en la página de coaliciónporelevangelio.org. Les animo que lo puedan seguir, pero hoy vamos a comentar acerca de esto. Muchos te dicen, si Cristo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta, no? Lo más alto que uno puede estar en la superficie de la Tierra puede ser un avión. Una aerolínea comercial vuela a unos 10.000 metros, lo que supone unos 1.500 metros más que la montaña más alta del mundo. Solo los pilotos militares, los astronautas y unos pocos temerarios han estado más alto. Obviamente hay innumerables personas que han estado quizás a la misma altura, sentadas quizás cómodamente en cabinas presurizadas, comiendo maní o no sé qué significa esto, debe ser maní. Cada año más y más personas viajan a distintos puntos lejanos en avión y cuando volamos normalmente nos elevamos por encima del nivel del mar más alto de lo que nadie había estado en solo hace 100 años, ¿no? A lo largo de la historia, el récord de altura alcanzada por un ser humano en la atmósfera habría recaído en algún escalador aventurero o un trabajador. Ahora, lo único que tenemos es llegar al aeropuerto con 1 hora de anticipación, algunos dicen 3, 4, hacer un par de filas, sentarnos en un asiento bien acolchonado durante varias horas y listo, ¿no? Para muchos ahí ya estás y bueno, 10.000 metros de altura, ¿no? El momento quizás favorito para algunos es el despegue. El avión avanza lentamente, se produce una pausa y a continuación acelera bruscamente. Segundo después, mirás por la ventana y ves que vas muy rápido, que cualquier coche en una autopista. Entonces las ruedas se levantan del suelo, primero las delanteras, luego las traseras y antes de que te des cuenta, ¡pumba! Estás mirando hacia abajo, a los tejados de los edificios que lo rodean en el aeropuerto, las autopistas que te hacen llegar a él, y el diagrama de la ciudad, las colinas, los ríos y luego la costa. Este tipo de vistas desde un avión te dan una perspectiva completamente nueva de dónde te encontrás. Podés situar tu ubicación y comprender mejor a dónde vas y cómo vas a llegar ahí. Y en toda la vida, por supuesto, necesitamos comprender mejor hacia dónde vamos, y esto requiere localizar primero dónde estamos. Cuando uno habla acerca del Antiguo Testamento, a veces hay como panoramas generales de la Biblia para poder comprender
en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, si nuestra audiencia está familiarizada con alguno de los libros del Antiguo Testamento, Génesis, Deuteronomio, los Salmos, Jonás, Malaquías, van a ser útiles para esto. Y, por ejemplo, en ambas categorías podemos hablar de, en ambas, podemos categorizar, ¿no? Y, por ejemplo, en estos libros uno puede encontrar mucho más de lo que espera. Por ejemplo, hablan de riqueza, novedad, una extrañanza saludable, una cualidad familiar, que te pueden hacer saber que simplemente estás viendo más del mismo Dios que has llegado a conocer y amar a través de Jesús, si lees esos libros. Entonces, mientras podríamos estar hablando acerca de Isaías, de Jeremías, luego de Ezequiel, finalmente de Daniel, podemos hablar de 4 sinfonías. Isaías comienza la sinfonía con grandes y sombrías premoniciones de la destrucción, el terrible amor de la expiación y luego el gozo triunfante de la esperanza escatológica. Jeremías toma el relevo en el segundo movimiento con el horrible asedio de Jerusalén, en menor en su tono, pero no exento de dulces temas de la liberación y de la justicia prometidas. Luego nos dirigimos con nuestros oídos a Babilonia, donde escuchamos las variaciones de Ezequiel sobre Jeremías. Su melodía puede ser más familiar, pero menos particularizada y más abstracta. Nos ofrece perspectivas nuevas y fascinantes sobre el amor de Dios y su pueblo, por su pueblo, y el rechazo de su pueblo hacia él. Por último, Daniel, tomando los grandes temas de los libros anteriores, los reformula en varias viñetas hermosas de personas que confían y esperan en Dios, que se oponen y son rechazadas por Dios y de alguna manera experimentan su juicio y su restauración. Los temas continúan con visiones de Daniel en un futuro misterioso y maravilloso, mientras que la música de los profetas mayores se desvanece. Entender cada libro por separado es una cosa. Ahora, verlos uno al lado del otro, como cada uno complementa, compensa y amplía a los demás, aporta un nuevo brillo para cada uno y para todo el conjunto de estos libros que le estoy diciendo. Ahora nos vamos a centrar especialmente en el Antiguo Testamento, porque para algunos cristianos el Nuevo Testamento puede sentirse como uno de los estados densamente poblados de la costa de los Estados Unidos. Los libros del Nuevo Testamento son generalmente más pequeños, más transitados, más familiares. Los libros del Antiguo Testamento, por otro lado, pueden sentirse como tierras desconocidas, legendarias del oeste, de Estados Unidos, de esos lugares tipo como el Gran Cañón, que probablemente cuando uno se mete en esas historias te vas a poder sentir como pioneros del siglo XIX. Las grandes llanuras abiertas de la historia patriarcal, los impenetrables montes rocosos de la ley levítica y los densos bosques y profundos cañones de los profetas a veces nos ahuyentan un poquito a estos posibles viajeros que nos podemos considerar nosotros. Todo el mundo conoce una o dos historias traídas por algún alma valiente que se ha aventurado de lo desconocido, pero muchos cristianos se concentran con el pasar del tiempo en su momento de tranquilidad entre los paisajes más conocidos y aparentemente más habitables de los evangelios o las epístolas. Pero los libros del Antiguo Testamento son muy extensos y no los conocemos muy bien. Requieren que conozcamos quizás todo tipo de personas y de historias que quizás con el tiempo hemos olvidado o nunca hemos aprendido. Y además todos esos nombres impronunciables. La sola idea de recorrer el Antiguo Testamento comienza a sonar un poco abrumadora y consumidora de tiempo. Y tal vez en esta metáfora que estoy haciendo, un poco más peligrosa. Por estas razones, la mayoría de nosotros ha abandonado quizás el Antiguo Testamento por el Nuevo. Y dejemos que se ocupen los eruditos, los arqueólogos, quizás algún cazador de profecía o algún maestro de escuela dominical.
Pero abandonar estos libros también es abandonar un poco la revelación de Dios. Más que eso, a veces obstaculiza nuestra capacidad de comprender también la revelación de Jesús en el Nuevo Testamento. Porque si Cristo es la llave de la historia humana, el Antiguo Testamento describe cuidadosamente la cerradura. Si Cristo es el clímax de la historia, el Antiguo Testamento prepara el escenario y comienza la trama. Entonces, ¿qué vas a leer solamente los libros del final? Si el Nuevo Testamento presenta las promesas cumplidas, el Antiguo Testamento nos habla de las promesas hechas por Dios. En otras palabras, si no entendés lo que enseña el Antiguo Testamento, nunca vas a entender a Cristo. Nuestro Dios no desperdicia las palabras. Cada testamento necesita del otro. Podremos comprender mejor la cruz de Cristo si primero entendés la pregunta que el Antiguo Testamento deja sin responder. La cruz es la respuesta. ¿Qué tan bien conocés la pregunta? Para adquirir una idea de lo grandioso de la obra de Dios, lo majestuoso de su plan y la tenacidad de su amor, no hay nada que pueda reemplazar al Antiguo Testamento. Si te vas a privar de esta parte de la revelación de Dios, Dios te va a parecer un poco más pequeño, menos santo y menos amoroso de lo que realmente es. Así que les animo a que encuentren la pregunta hecha en el Antiguo Testamento para saber que Cristo es la respuesta. Nos vamos a ir, Andresito, con el contenido de Vite, la canción del día. También se viene para todos ustedes el programa de Estación de Fe, así que quédense en la sintonía de la 91.5, que todavía queda mucha más esperanza para Montevideo. Nosotros mañana, 14 horas, estamos de vuelta. Enseguida regresamos con Falta Uno, en la tarde, como